Imaginad por un instante un salón de la alta sociedad del siglo XVIII. Velas parpadeantes, quizás el murmullo de una conversación distinguida y, de repente, en un rincón discretamente iluminado, una montaña empieza a rugir. No es una ilusión, no es un truco de magia, es la erupción de un volcán, justo en el centro de la habitación. Esto que os cuento hoy no es fantasía, es una de esas historias realmente insólitas que demuestran que el ingenio humano no tiene límites, y que, a veces, una idea puede tardar 250 años en encontrar su momento para estallar. El protagonista de esta increíble epopeya temporal es Sir William Hamilton, un nombre que quizás no os suene tanto como el del Vesubio, pero que está intrínsecamente ligado a él. Hamilton fue embajador británico en Nápoles y Sicilia entre 1765 y 1800, un periodo convulso en Europa, pero fascinante para la ciencia y el arte. Este hombre, lejos de ser un mero diplomático, era un auténtico erudito, coleccionista de arte, arqueólogo aficionado y, sobre todo, un vulcanólogo apasionado. Vivir a la sombra del Vesubio, ese coloso temperamental, no era para él una simple coincidencia geográfica, era una invitación constante a la observación, al estudio y a una obsesión que marcaría gran parte de su vida. El Vesubio, para Sir William, no era solo un paisaje. Era su laboratorio personal, su musa y su constante desafío. Presenció y documentó numerosas erupciones, a menudo arriesgando su propia seguridad para acercarse lo más posible a las coladas de lava incandescentes y a las columnas de ceniza. Sus detalladas descripciones y dibujos, compilados en su monumental obra E Campi Flegrei, Observaciones sobre los volcanes de las dos Sicilias, se convirtieron en una referencia esencial para la vulcanología de la época. Era una era de la ilustración, de la búsqueda incansable del conocimiento, de la catalogación del mundo natural, pero también del asombro ante su poder incontrolable. Y es aquí donde nace una idea, una chispa de genialidad que combina la ciencia con el arte y la incipiente ingeniería mecánica. Si no podía traer el Vesubio a su salón de Londres, ¿por qué no crear una réplica, un autómata que simule su majestuosa y aterradora belleza? Hamilton diseñó un dispositivo capaz de simular visualmente la actividad volcánica. Imaginen la escena. Una pequeña montaña en miniatura, con sus faldas detalladas, y en su cumbre, la promesa de fuego y ceniza. La inspiración directa para esta maravilla mecánica provino de una acuarela de 1771 del artista británico-italiano Pietro Fabris, titulada Vista nocturna de una corriente de lava. Fabris había capturado con maestría el fulgor hipnótico de la lava fluyendo en la oscuridad, el contraste brutal entre la noche y el rojo incandescente. Hamilton, al ver esa obra, no solo apreció su valor artístico, sino que su mente científica y curiosa vio una oportunidad para llevar esa imagen estática a la vida, para replicar ese espectáculo natural de forma dinámica. El concepto de Hamilton se basaba en la luz y el movimiento para replicar la lava brillante y los estallidos eruptivos. ¿Cómo lo haría en el siglo XVIII? Probablemente con una compleja red de engranajes, poleas, mecanismos de relojería, y quizá cristales coloreados o espejos para manipular la luz de velas o lámparas de aceite. La idea era asombrosa, casi mágica para su tiempo. Pero, y aquí viene el giro, a pesar de lo avanzado de su concepto, no existe ningún registro que confirme que el volcán mecánico de Sir William Hamilton llegara a ser construido en su época. Es una de esas incógnitas de la historia, una visión quizás demasiado ambiciosa para la tecnología y los recursos de entonces, o simplemente una de tantas ideas geniales que quedaron en el tintero. Quizás los desafíos técnicos de ocultar los mecanismos mientras se proyectaba una luz tan vívida, o de simular el movimiento fluido de la lava, eran demasiado grandes. O tal vez el coste de materiales y mano de obra para un artilugio tan complejo fuera prohibitivo. Sin embargo, el sueño de Hamilton no desapareció del todo. Su visión pervivió en un detallado boceto, un plano maestro olvidado en los archivos de la Biblioteca Municipal de Burdeos. Un tesoro dormido, esperando ser descubierto, esperando el momento adecuado para cobrar vida. Y ese momento llegó, 250 años después. Aquí es donde entra en juego la segunda parte de nuestra historia, una fascinante resurrección. El Dr. Richard Gillespie,
conservador senior de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Información en la Universidad de Melbourne, tuvo una idea tan brillante como insólita: revivir el concepto de Hamilton. Es muy apropiado que, exactamente 250 años después, nuestros estudiantes hayan dado vida a este proyecto dormido, declaró el Dr. Gillespie. Para él, no se trataba solo de construir una máquina, sino de hacer un puente entre el pasado y el presente, una maravillosa pieza de comunicación científica. Porque, seamos sinceros, la inmensa y a veces aterradora, a veces hipnótica, potencia de los volcanes siempre ha fascinado a la humanidad. El encargo de hacer realidad el sueño de Hamilton recayó en una nueva generación de ingenieros. Concretamente, en la estudiante de máster en mecatrónica, Xinyu, Yasmin, Su, y el estudiante de máster en ingeniería mecánica, Yuji, Andy, Zheng. Durante 3 intensos meses, estos dos jóvenes talentos se sumergieron en el proyecto, trabajando en el taller estudiantil conocido como AD Creator Space. Imaginen el contraste. La visión de Hamilton en el siglo XVIII, limitada por el hierro forjado y los mecanismos de reloj, frente a las herramientas del siglo XXI. Los estudiantes utilizaron lo último en tecnología: madera y acrílico cortados con láser para una precisión milimétrica, sistemas de iluminación LED programables que podían replicar cualquier matiz de luz y color, y sofisticados sistemas de control electrónico para orquestar cada movimiento. Reinterpretaron el concepto de relojería de Hamilton para una nueva era, transformando los engranajes mecánicos en algoritmos y microcontroladores. Cada pieza, cada secuencia de luz, cada sutil vibración que simula la actividad volcánica, fue cuidadosamente diseñada y ejecutada con una mezcla de ciencia, arte y, por supuesto, mucha pasión. Para Xinyu Su, el proyecto fue una auténtica mina de oro de oportunidades de aprendizaje. He ampliado muchas habilidades, incluyendo la programación, la soldadura y las aplicaciones de la física, afirmó. No era solo un ejercicio de construcción, sino una inmersión profunda en la resolución de problemas multidisciplinares. Por su parte, Yuji Zheng destacó cómo el proceso le ayudó a ver el diseño mecánico bajo una nueva luz. Fue una forma fantástica de desarrollar mis habilidades prácticas para la resolución de problemas, comentó. Y lo más insólito es que, a pesar de los 250 años de diferencia y de los avances tecnológicos, los estudiantes se enfrentaron a desafíos que seguramente el propio Hamilton habría encarado. Todavía nos enfrentábamos a algunos de los desafíos que tuvo Hamilton, explicó Zheng. La luz tuvo que ser diseñada y equilibrada de tal manera que los mecanismos quedaran ocultos a la vista. Este es un punto clave. Lograr que la simulación fuera creíble, que la lava brillara de forma natural y que los estallidos fueran convincentes, mientras se escondían los motores, los cables y los circuitos, requirió una creatividad y un ingenio excepcionales. Es la magia de la ilusión, llevada a cabo con una base técnica impecable. Imaginad la complejidad. La luz debía ser lo suficientemente potente para ser espectacular, pero también difusa y dirigida de tal forma que no delatara el esqueleto mecánico del volcán. La colaboración y la innovación fueron pilares fundamentales en este proyecto. El ingeniero de investigación Andrew Koyos, quien guió a los estudiantes durante todo el proceso, elogió su dedicación y habilidad. Desde la selección de materiales y la impresión 3D, hasta la resolución de problemas electrónicos y el cumplimiento de los requisitos, trabajar en colaboración con Yuji y Xinyu ha sido extremadamente gratificante, afirmó Koyos. Para él, este tipo de experiencias, que complementan los estudios universitarios, son vitales. Posicionan a los estudiantes de manera excepcional para sus futuros desafíos profesionales, dotándolos no solo de conocimientos teóricos, sino de una valiosísima experiencia práctica y de la capacidad de trabajar en equipo para resolver problemas complejos. Y así, tras meses de arduo trabajo, de ensayo y error, de ingenio y dedicación, el volcán mecánico completado se convirtió en la pieza central y más destacada de AD Grand Tour. No hablamos de un viaje en coche. AD Grand Tour es una fascinante exposición que se exhibe en la Biblioteca Balliol de la Universidad de Melbourne. La exposición, que estará abierta al público hasta el 28 de junio de 2026,
Es un homenaje al viaje cultural que los jóvenes aristócratas europeos realizaban en los siglos XVII y XVIII para completar su educación. Un viaje que, por supuesto, incluía una parada obligatoria en Italia para admirar sus ruinas clásicas y, cómo no, el imponente Vesubio. Este volcán mecánico es mucho más que un simple artilugio. Es un puente entre épocas, un diálogo entre el pasado y el presente, entre una visión adelantada a su tiempo y la tecnología que finalmente la hizo posible. Es un testimonio del ingenio humano, de la curiosidad insaciable que nos impulsa a entender y, a veces, a replicar los fenómenos más asombrosos de la naturaleza. Y es, sin duda alguna, una historia realmente insólita que nos recuerda que las ideas más grandes pueden esperar siglos, pero que nunca mueren del todo si hay mentes curiosas dispuestas a resucitarlas.